Leamos juntos. Un espacio creado para leer la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos, para entender mejor la idea del contexto, y así se encontraba en los originales del texto sagrado. Esta lectura está presentada con todos los cambios de la BTX cuarta edición. Amigos oyentes, los audios de la Biblia Textual cuarta edición están disponibles en el canal iVoox de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Soy Edwin Alvarado desde Florida. Qué bueno que nos acompaña. Aunque el Evangelio es anónimo, a su autor se le llama Marcos. La opinión más generalizada identifica a su autor con Juan Marcos, pariente de Bernabé e hijo de María. Fue colaborador de Pablo y discípulo de Pedro, quien en su primera carta lo menciona como Marcos, mi hijo. Si bien Marcos no fue apóstol de Jesús, como intérprete de Pedro pudo transcribir con fidelidad las enseñanzas del Maestro. Su capacidad narrativa crea en el lector la impresión de hallarse ante un testigo presencial de los hechos relatados. Le concede a los hechos de Jesús un espacio más amplio que a sus discursos. A medida que la historia progresa, el desarrollo dramático del segundo evangelio crece en intensidad hasta alcanzar su punto culminante en el relato de la pasión, crucifixión y resurrección del Mesías. En cada una de sus páginas, este evangelio proclama que el sencillo maestro llegado de Galilea es el Cristo, el Mesías que desde siglos atrás esperaba el pueblo de Israel. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es también el Hijo del Hombre, participa de los sentimientos humanos y es sujeto de sufrimiento y de muerte. Por eso exige frecuentemente que su condición de Mesías se mantenga en secreto. De hecho, los discípulos no comprendieron hasta el último momento que el sacrificio de Jesucristo formaba parte del plan de salvación que Dios le había encomendado. A continuación, Natalie Blanco estará a cargo de la lectura de los capítulos 8, versículo 22 al 16, según Marcos. Gracias por tu participación, Natalie. Adelante. Al llegar a Betsaida, le traen un ciego y le ruegan que lo toque. Y tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, y después de escupirle en los ojos y poner las manos sobre él, le preguntaba, ¿ves algo? Y alzando los ojos decía, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Y le puso otra vez las manos sobre sus ojos. Entonces él miró fijamente y se restableció, y veía claramente todas las cosas desde lejos. Y lo envió a su casa diciendo, ni siquiera entres en la aldea. Salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntaba a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron diciendo, Juan el Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Y él les preguntaba, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dice, tú eres el Cristo. Y les ordenó severamente que a nadie hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, ser matado y ser resucitado después de 3 días. Y les declaraba con franqueza el asunto, pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo. Entonces él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo, apártate de mí, Satanás, pues no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente junto con sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame,
porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero cualquiera que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Pues, ¿qué dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les decía, de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que de ningún modo probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios cuando haya venido con poder. 6 días después, Jesús toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y los lleva solos aparte a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, tan blancos que ningún batanero en la tierra los podría blanquear así. Y se les apareció Elías con Moisés, y estaban hablando con Jesús. E interviniendo Pedro, dice a Jesús, Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, y uno para Moisés, y otro para Elías. Y no sabía qué más decir, porque estaban aterrorizados. Y se formó una nube que los cubría, y de la nube salió una voz, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y súbitamente, al mirar alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Al bajar del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y guardaron el asunto para sí mismos, discutiendo qué es lo de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaban diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les dijo, Elías en verdad, habiendo venido primero, restaura todas las cosas. Pero, ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado? Pero os digo que Elías no solo vino, sino que también hicieron con él cuanto querían, tal como está escrito de él. Cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas discutiendo con ellos. Enseguida, al verlo, las multitudes se asombraron grandemente y corrieron a él para saludarlo. Les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que lo ataca, lo derriba, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se pone rígido. Y dije a tus discípulos que lo echaran, pero no fueron capaces. Respondiendo, él les dice, Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo. Y se lo llevaron, y al verlo, el espíritu al instante lo convulsionó y cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Y preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede éste? Y él le dijo, desde la niñez, y muchas veces hasta lo echa al fuego y al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del muchacho, clamando, dijo, creo, ayuda a mi poca fe. Jesús, entonces, viendo que la multitud se agolpaba rápidamente, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Y después de gritar y convulsionarlo mucho, salió y quedó como muerto, de tal modo que los demás decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y lo puso en pie. Después de entrar en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Saliendo de allí, deambulaban por Galilea, pero no quería que ninguno lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía,
el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y lo matarán, pero después de muerto, al cabo de 3 días, resucitará. Pero ellos no entendían lo dicho y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y estando en la casa les preguntaba, ¿qué discutíais en el camino? Pero ellos callaban, porque en el camino discutieron entre sí acerca de quién era mayor. Y después de sentarse, llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en pie en medio de ellos, y tomándolo en brazos, les dijo, cualquiera que en mi nombre reciba a uno de estos niños, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno echando demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, pues no andaba con nosotros. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y a la vez hablar mal de mí. Porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Cualquiera pues que os dé a beber un vaso de agua, porque sois de Cristo, de cierto os digo que de ningún modo perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen, mejor sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de asno y lo echaran al mar. Si tu mano te causa tropiezo, córtala. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las 2 manos al Gehenna, al fuego inextinguible, y si tu pie te causa tropiezo, córtalo. Más te vale entrar cojo en la vida que con los 2 pies ser echado a la Gehenna. Y si tu ojo te causa tropiezo, sácalo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que con los 2 ojos ser echado al Gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se extingue, porque todos serán salados con fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y estad en paz unos con otros. Y partiendo de allí, va a la región de Judea, más allá del Jordán, y otra vez marchan con él multitudes, y de nuevo les enseñaba como tenía por costumbre. Y acercándose unos fariseos, le preguntaban para tentarlo, si es lícito a un hombre repudiar a su mujer. Respondiendo, él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos respondieron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero desde el comienzo de la creación los hizo macho y hembra. Por esta razón dejará el hombre a su padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne, de manera que ya no son 2, sino una sola carne. Por tanto, no separe el hombre lo que Dios unió en un mismo yugo. Y en la casa los discípulos le preguntaban otra vez acerca de esto, y les dice, cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, adultera contra ella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, adultera. Y le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús lo vio, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que quien no acoja el reino de Dios como un niño, de ningún modo entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Y cuando se puso en camino, vino uno corriendo y arrodillándose le preguntaba, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno solo, Dios. ¿Sabes los mandamientos? No asesines, no adulteres, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a la madre. Y él le dijo, Maestro,
todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, habiéndole mirado fijamente, sintió amor por él y le dijo: Una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y vuelve y sígueme. Pero él, entristecido por estas palabras, se marchó apenado, porque tenía muchas posesiones. Y dando una mirada alrededor, Jesús dice a sus discípulos: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Y los discípulos estaban asombrados por sus palabras. Pero retomando la palabra, Jesús les dice: «Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil pasar un camello por un ojo de aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Pero ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: «¿Y quién puede ser salvo?». Mirándolos, Jesús dice: «Para con los hombres es imposible, pero no para con Dios, porque todas las cosas son posibles para con Dios». Pedro comenzó a decirle: «He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «De cierto os digo, no hay quien haya dejado casa, hermanos o hermanas, madre o padre, o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros». Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y ellos estaban asombrados y lo seguían con temor. Y tomando otra vez consigo a los 12, comenzó a decirles las cosas que estaban a punto de acontecerle. «He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y lo escupirán, y lo azotarán, y lo matarán, pero después de 3 días resucitará». Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercan a él diciéndole: «Maestro, queremos que nos hagas lo que te pidamos». Y él les dijo: «¿Qué queréis que os haga?». Entonces ellos le dijeron: «Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda». Pero Jesús les dijo: «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?». Y ellos le dijeron: «Podemos». Entonces Jesús les dijo: «La copa que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha o izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes ha sido preparado». Y oyéndolo los 10 comenzaron a enojarse a causa de Jacobo y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo: «¿Sabéis que los que suponen gobernar a las naciones se enseñorean de ellas, y los magnates de ellas ejercen despóticamente su autoridad sobre ellas? Pero entre vosotros no es así, sino que quien quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será esclavo de todos. Porque también el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos». Y llegan a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una considerable multitud, he aquí estaba sentado junto al camino un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba más y más: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Y llaman al ciego y le dicen:
anímate, levántate, te llama. Entonces él, arrojando de sí el manto, se puso en pie de un salto y fue hacia Jesús. Dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y lo seguía en el camino. Y cuando se acercan a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, envía a 2 de sus discípulos y les dice: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y no más entrar en ella haréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado aún. Desatadlo y traedlo, y si alguien os dice: ¿por qué hacéis esto?, decid: el Señor tiene necesidad de él, y enseguida lo envía otra vez acá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera en la calle junto a una puerta, y lo desatan. Pero unos de los que estaban allí les decían: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos les dijeron tal como Jesús dijo, y los dejaron, y llevan el pollino a Jesús, y echan sobre él sus mantos, y se montó en él. También muchos extendían sus mantos por el camino, y otros ramas que habían cortado de los campos, y los que iban delante y los que seguían aclamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el reino que viene de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, en el templo, y habiéndolo reconocido todo en derredor, siendo ya avanzada la hora, salió a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera, la cual tenía hojas, fue allá por si acaso hallaba algo en ella. Pero cuando llegó y nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos, no obstante, le dirigió la palabra, diciendo: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oían sus discípulos. Y llegan a Jerusalén, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie transportara objetos a través del templo. Y les enseñaba y les decía: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas, y buscaban cómo acabar con él, porque le temían, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Y cuando llegaba el atardecer, salían de la ciudad. Pasando de madrugada, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, y Pedro, recordando, le dice: Rabí, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y respondiendo Jesús le dice: Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. Por esto os digo: todo cuanto oráis y pedís, creed que lo recibisteis y lo obtendréis. Y cuando estéis en pie orando, si tenéis algo contra alguien, perdonad, para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestros delitos. Llegan de nuevo a Jerusalén, y andando por el templo, llegan a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad para que hagas estas cosas? Entonces Jesús les dijo: os preguntaré un asunto, respondedme y también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos razonaban entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué no le creísteis? Pero ¿vamos a decir de los hombres?
pues temían al pueblo, ya que todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Respondiendo entonces a Jesús, dicen: «No lo sabemos». Y Jesús les responde: «Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas». Y comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y puso en torno una cerca, excavó debajo un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y a su tiempo envió a los labradores un esclavo para recibir de los labradores su parte en los frutos de la viña. Y le echaron mano, lo golpearon y lo enviaron vacío. De nuevo les envió otro esclavo, y también a éste lo golpearon en la cabeza y lo ultrajaron. Y envió a otro, y a éste mataron, y a muchos otros golpearon, y a otros mataron. Aún tenía uno, un hijo amado, y por último lo envió a ellos, pensando: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron: este es el heredero, venid, matémoslo, y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros? ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los constructores, esta vino a ser cabeza de ángulo. De parte del Señor se hizo esta, y es maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban apresarlo, porque comprendieron que había dicho la parábola por causa de ellos, pero temían a la multitud, y dejándolo se fueron. Luego le envían algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderlo en alguna palabra, que llegando le dicen: «Maestro, sabemos que eres veraz y que no te inclinas a favor de nadie, pues no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas verdaderamente el camino de Dios. ¿Es lícito o no dar tributo a César? Que paguemos o no paguemos». Pero él, percibiendo su hipocresía, les dijo: «¿Por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea». Entonces ellos se lo llevaron, y les dice: «¿De quién es la imagen y la inscripción?». Ellos le contestaron: «De César». Entonces Jesús les dijo: «Dad a César lo de César y a Dios lo de Dios». Y se maravillaron de él. Y van a él unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntan diciendo: «Maestro, Moisés nos escribió que cuando el hermano de alguno muera y deje esposa, pero no deja ningún hijo, que su hermano tome la mujer y suscite descendencia a su hermano. Había 7 hermanos, el primero tomó mujer, y al morir no dejó descendencia. La tomó el segundo, y murió sin dejar descendencia, y de la misma manera el tercero, y los 7 no dejaron descendencia, y por último murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer». Jesús les dijo: «¿No erráis por esto al desconocer las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, no se casan ni se dan el casamiento, sino que son como ángeles en los cielos. Pero acerca de que los muertos resucitan, ¿no leísteis en el rollo de Moisés acerca de la zarza? ¿Cómo le habló Dios, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros mucho erráis». Y uno de los escribas que lo oyó discutir, viendo que les respondió bien, se acercó y le preguntó: «¿Cuál es el primer mandamiento de todos?». Respondió Jesús: «El primero es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, un Señor es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otro mandamiento». Y el escriba le dijo:
Maestro, bien dijiste en verdad que uno es, y no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que respondió sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevía a preguntarle. Y tomando la palabra, Jesús les preguntaba en el templo: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor, pero ¿de dónde es su hijo? Y una gran multitud lo escuchaba con gusto. Y enseñándoles les decía: Guardaos de los escribas, que anhelan andar con largas ropas y recibir saludos en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los puestos de honor en las cenas, pero devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán un juicio más severo. Y sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba cómo la gente echa cobre en el arca, y muchos ricos echaban mucho, pero llegando una viuda pobre, echó 2 leptones, lo que es un cuadrante, y llamando a sus discípulos les dijo: De cierto os digo que esta pobre viuda echó más que todos los que están echando en el arca de las ofrendas, porque todos echaron de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y saliendo él del templo, le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificaciones. Y Jesús le dijo: ¿Ves estas grandes edificaciones? De ningún modo será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: Dinos, ¿cuándo será esto y cuál será la señal de que todo esto esté a punto de cumplirse? Entonces Jesús comenzó a decirles: Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oyerais guerras y rumores de guerras, no os alarméis. Debe suceder, pero aún no es el fin, porque será levantada nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos, y en todas partes habrá hambres. Estos son principios de los dolores de parto. Pero mirad por vosotros mismos. Os entregarán a los sanedrines y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de gobernadores y de reyes por causa de mí, para testimonio a ellos. Y el evangelio tiene que ser proclamado antes a todas las naciones. Y cuando os conduzcan para entregaros, no os inquietéis de antemano por lo que vais a hablar, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Pero el que perseveró hasta el fin, éste será salvo. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación puesta en pie donde no debe, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no baje ni entre a recoger algo de su casa, y el que va hacia el campo no regrese a tomar su capa. Ay de las que estén encintas y de las que estén amamantando en aquellos días. Por tanto, orad para que no sea en invierno, porque aquellos días serán una tribulación tal cual no la ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta ahora, ni jamás la habrá.
Y si el Señor no acortara los días, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos que eligió, acortó los días. Y entonces, si alguno os dice, mira, aquí está el Cristo, mira, allí está, no lo creáis. Porque serán levantados falsos profetas y darán señales y prodigios a fin de extraviar, si fuera posible, a los escogidos. Pero vosotros estad alerta. Os lo he predicho todo. En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá a los escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que de ninguna manera desaparecerá este linaje hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras de ninguna manera desaparecerán. Pero acerca de aquel día o de aquella hora nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Estad alerta y velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. Es como un hombre que saliendo de viaje dejó su casa y dio la autoridad a sus esclavos, a cada uno su trabajo, y ordenó al portero que velara. Por tanto, velad, pues no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o en la madrugada, no sea que llegando de repente os halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. 2 días después era la Pascua y los ácimos, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo apresarlo por engaño para hacer que lo mataran, pero decían, en la fiesta no sea que se produzca un tumulto en el pueblo. Todavía estando él en Betania, reclinado a la mesa en la casa de Simón el leproso, vino una mujer portando un frasco de alabastro con perfume de nardo genuino, muy costoso, y quebrando el frasco de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Y algunos se indignaron entre sí. ¿Por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía ser vendido por más de 300 denarios y dado a los pobres, y la criticaban duramente. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué le causáis aflicción? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tenéis. Hizo lo que estaba en sus manos, se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, donde quiera que sea proclamado el Evangelio en todo el mundo, también lo que ésta hizo será contado para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo, y ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle plata, y buscaban cómo entregarlo cuando fuera oportuno. Y antes del día de los ácimos, cuando sacrificaban la Pascua, le dicen sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a preparar lo necesario para que comas la Pascua? Y envía a 2 de sus discípulos y les dice, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y donde entre, decid al amo de la casa que el maestro dice, ¿dónde está mi aposento para que coma la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y dispuesto. Preparad allí para nosotros. Salieron pues los discípulos y fueron a la ciudad, y encontraron tal como les dijo, y prepararon la Pascua.
Llegada la tarde, va con los 12, y estando ellos reclinados a la mesa y comiendo, Jesús dijo: De cierto os digo que uno de vosotros que está comiendo conmigo me entregará. Comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿Acaso yo? Él les respondió: Uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Estando con ellos comiendo, tomó el pan y pronunciando la bendición, lo partió y les dio y dijo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, dio gracias y les dio, y todos bebieron de ella, y les dijo: Esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada por muchos. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Les dice Jesús: Todos os escandalizaréis, porque está escrito: Heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después de ser resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no. Le dice Jesús: De cierto te digo, que hoy, en esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él repetía con insistencia: Aunque tenga que morir contigo, de ningún modo te negaré. Y así también decían todos. Llegan a un sitio cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos: Sentaos aquí hasta que ore. Y toma consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a quedarse estupefacto y a angustiarse, y les dice: Una tristeza mortal sobrecoge mi alma, esperad aquí y velad. Y yendo un poco más adelante, se postraba en tierra y oraba que si era posible pasara de él la hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vuelve y los encuentra durmiendo, y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y yendo otra vez, oró diciendo las mismas palabras. Cuando volvió, los halló otra vez durmiendo, porque sus ojos habían sido cargados, y no sabían qué responderle. Y vuelve la tercera vez y les dice: Dormid lo que resta y descansad. Basta, llegó la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en las manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, está cerca el que me entrega. Y al momento, estando aún hablando, se presenta Judas, uno de los 12, con él una turba con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una contraseña, diciéndoles: Al que yo bese, él es. Apresadlo y llevadlo custodiado. Y al llegar, acercándose a él, le dice: Rabí, y lo besó aparatosamente. Entonces ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes, sacando la espada, hirió al esclavo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Y tomando la palabra, Jesús dijo: ¿Cómo contra un bandido salisteis con espada y garrotes a apresarme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me apresasteis. Esto sucedió para que las Escrituras fueran cumplidas. Y abandonándolo, huyeron todos, y cierto joven lo seguía cubierto con una sábana sobre el cuerpo desnudo. También le echan mano, pero él, dejando la sábana,
huyó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y Pedro los siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los sirvientes calentándose al fuego. Y los sumos sacerdotes, todo el Sanedrín, buscaban testimonio contra Jesús para matarlo, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no eran iguales, hasta que se levantaron unos que dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros lo oímos decir: yo derribaré este santuario hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Pero ni aun así era igual su testimonio. Y levantándose en medio, el sumo sacerdote preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada de lo que testifican estos contra ti? Pero él callaba y no respondió nada. El sumo sacerdote le pregunta otra vez y le dice: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús respondió: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dice: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Oísteis la blasfemia? ¿Qué decidís? Y todos ellos lo declararon reo de muerte. Y algunos comenzaron a escupirlo y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Y estando Pedro abajo en el patio, aparece una de las criadas del sumo sacerdote, y viendo a Pedro calentándose, después de mirarlo fijamente, dice: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él negó diciendo: ni sé ni entiendo qué dices tú. Y salió afuera al portal. Y la criada, al verlo, comenzó de nuevo a decir a los presentes: este es uno de ellos. Pero él negaba otra vez, y poco después los presentes decían otra vez a Pedro: en verdad eres de ellos, pues también eres Galileo. Y comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre que decís. Y enseguida cantó el gallo por segunda vez. Y Pedro recordó la palabra, como le había dicho Jesús: antes que un gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y rompió a llorar. Muy de mañana, los principales sacerdotes, después de consultar con los ancianos, con los escribas y con todo el Sanedrín, ataron a Jesús y lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondiéndole dice: tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le pregunta otra vez diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no respondió nada, de modo que Pilato se asombró. Y en cada fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidieran. Y el llamado Barrabás estaba preso con los sediciosos, quienes habían cometido un homicidio en la revuelta. Y habiendo subido, la multitud comenzó a demandar que les hiciera tal como acostumbraba. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que más bien le soltara a Barrabás. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues haré al rey de los judíos? Ellos gritaron otra vez: crucifícalo. Pero Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Y ellos gritaron aún más: crucifícalo. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás, y después de azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados se lo llevaron adentro del palacio, es decir, al pretorio,
y reúnen a toda la cohorte y lo visten de púrpura y trenzando una corona de espinas se la colocan alrededor. Y comenzaron a saludarlo ceremoniosamente: «Salve, Rey de los judíos». También le golpeaban la cabeza con una caña y lo escupían y arrodillándose le hacían reverencias. Cuando lo hubieron ridiculizado, le quitaron la púrpura y le pusieron su propia ropa y lo sacan para que lo crucificaran. Y a uno que pasaba, a Simón Cirineo, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, lo obligan a llevar su cruz. Y lo llevan a un lugar del Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le daban vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Y lo crucifican, y se reparten sus vestidos, y echando suerte sobre ellos para decidir quién llevaría qué. Era la hora tercera cuando lo crucificaron, y estaba inscrito en el epígrafe de su acusación: el Rey de los Judíos. Y con él crucifican a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: tú, el que derriba el santuario y en 3 días lo edifica, sálvate a ti mismo bajando de esa cruz. Así también los principales sacerdotes, escarneciéndolo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo injuriaban los que habían sido crucificados con él. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y en la hora 9, Jesús exclamó a gran voz: Eloí, Eloí, lema sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me dejaste? Al oírlo, algunos de los presentes decían: Mira, llama a Elías. Entonces uno corrió y, empapando en vinagre una esponja, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, al lanzar una fuerte exclamación, expiró. Y el velo del santuario fue rasgado en 2 de arriba a abajo. Y el centurión, destacado frente a él, viendo que expiró así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había unas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes lo seguían y lo servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Llegado ya el atardecer, puesto que era la preparación, esto es, el día anterior al reposo, vino José de Arimatea, un miembro respetable del Sanedrín, el cual también esperaba el reino de Dios, y entró osadamente ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya había muerto, e informado por el centurión, concedió el cadáver a José, quien, habiendo comprado una sábana, lo bajó, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que había excavado en una roca y rodó una piedra contra la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la de José, observaban dónde era puesto. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el día 1 de la semana, llegan al sepulcro cuando ya había salido el sol, y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque era demasiado grande. Pero cuando levantan la vista, observan que la piedra ha sido rodada. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de una larga ropa blanca, y quedaron atónitas. Pero él les dice: no os asombréis, buscáis a Jesús, el Nazareno crucificado. No está aquí,
fue resucitado. Ved el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Y salieron huyendo del sepulcro, pues un temblor y asombro se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque temían. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Leamos juntos. Que tengan una buena semana.